Los evangelios y todo el Nuevo Testamento fueron escritos en griego y sin embargo conservan algunas palabras como fueron pronunciadas por Jesús en su idioma natal, que era el arameo. Una de esas palabras es justamente esta palabra efetá, que quiere decir ábrete. Y con esta palabra y con ese gesto de meter los dedos en los oídos del sordomudo, y también de tocar con la saliva la lengua de este hombre, Jesús está cumpliendo la profecía mesiánica de Isaías que hemos escuchado en la primera lectura. El Mesías abrirá los oídos de los sordos y la lengua del mudo lanzará gritos de júbilo. Qué dura es la realidad del aislamiento y la incomunicación de las personas que tienen problemas auditivos o problemas para comunicarse. Es muy triste cuando una persona anciana o enferma no escucha bien, o cuando una persona que ha tenido un daño neurológico quiere expresarse y se siente impotente y no puede hacerlo. Por eso debemos tener siempre mucha paciencia, ser muy reverentes y procurar hablar con claridad y despacio cuando estamos ante una persona que tiene problemas auditivos, para que no se sienta aislada. Pero siempre las curaciones de Jesús tienen un sentido más profundo, un sentido que podríamos llamar alegórico. En el ritual del bautismo hay un rito optativo que lamentablemente en este tiempo de pandemia no se puede realizar, que consiste en que el sacerdote al niño que ha sido recién bautizado le pone también los dedos en los oídos y le pone el dedo en la boca, la señal de la cruz, y le dice, efetá, ábrete. Y enseguida dice, el Señor Jesús que hizo oír a los sordos y hablar a los mudos, te conceda a su tiempo escuchar su palabra y proclamar la fe para alabanza y gloria de Dios Padre. El pecado hace de nosotros sordomudos espirituales, que tenemos oídos pero no escuchamos la palabra de Dios, que tenemos labios pero no proclamamos esa palabra. Y Jesús también nos dice a nosotros, te dice a ti y me dice a mí, efetá, es decir, quiere librarnos de esas cadenas que nos impiden escuchar y proclamar su palabra. ¿Cómo podemos aplicar el Evangelio de hoy a nuestras vidas, queridos hermanos? En primer lugar, hay que escuchar la palabra del Señor. Y para ello es fundamental el silencio y la oración. Dios nos habla como al profeta Elías, con un susurro. Y muchas veces no lo escuchamos y no sabemos discernir la voluntad de Dios en nuestra vida, justamente porque tenemos el corazón y los oídos embotados de ruido, preocupaciones y activismo. Yo suelo preguntarle a la gente cuando confieso, ¿cómo está tu relación con Jesús? Y las personas me contestan muchas veces, sí, padre, falté a la misa, o estoy muy bien porque vengo a misa, o la escucho por televisión. O a veces me dicen, no, yo rezo un Padre Nuestro, un Ave María antes de dormir. Y es como si redujeran la relación con Jesús a esos ritos formales.
que ciertamente son importantes, pero no son suficientes. La relación con el Señor implica meditar la palabra de Dios, leer las Sagradas Escrituras, tratar con Jesús como un amigo con su amigo, y los amigos se frecuentan. Tienes que tener una relación vital, afectiva, cordial, conocer al Señor, visitarlo en el Santísimo Sacramento. Y si no puedes, tener algunos momentos de oración en tu casa, en un lugar tranquilo, o irte por último a un parque, o contemplar a Dios en la creación, a veces la misma belleza de la creación, un atardecer, un lugar hermoso, son una ocasión muy propicia justamente para tener esa experiencia de encontrarte con el Señor y de escuchar lo que Dios te quiere decir. Y para eso es muy importante tomar distancia de todo aquello que te distrae, silenciar tu teléfono celular, dejar a un lado las preocupaciones y las urgencias de cada día y recordar que Dios nos habla también y muchas veces a través de las personas con las que nos encontramos, a través de las circunstancias alegres o dolorosas que acontecen en nuestra vida cotidiana. Pero así como Jesús tocó los oídos de este sordo para que escuchara, también puso la mano en sus labios para que hablara. Y es muy importante proclamar la palabra de Dios. Y proclamar la palabra de Dios a tiempo y a destiempo. Quien se ha encontrado con el Señor siente la necesidad de hablar del Señor, de hacer que otras personas también se encuentren con el Señor. Y una dimensión de ese anuncio es también la denuncia. Denunciar aquellas cosas que están mal y denunciarlas con valentía, sin temor. Y por eso, ante el caos y el desgobierno que estamos viviendo en nuestro país, ante este gobierno comunista que ha llegado al poder, no podemos, queridos hermanos, quedarnos callados. El presidente y su gabinete, salvo algunas honrosas excepciones, manifiestan ineptitud, falta de preparación para el cargo, descoordinación entre ellos mismos, incomunicación con el país, falta de respeto a la dignidad de las mujeres y en muchos casos un oscuro pasado corrupto vinculado a movimientos terroristas. Y mientras tanto, el dólar sigue subiendo, siguen subiendo los precios, hay más desempleo y cada vez más gente tiene miedo o se quiere ir del país. Estamos como un carro sin frenos que está descendiendo por una carretera destapada y llena de curvas. Y en ese sentido, queridos hermanos, lo que más sorprende es la indiferencia. Y la indiferencia especialmente de los más jóvenes. Anoche conversaba con una señora que me decía, somos las mujeres adultas las que estamos luchando por defender el futuro de nuestros hijos, mientras ellos están cómodamente sentados viendo una serie de Netflix o jugando un videojuego. Quizás porque ellos no les ha tocado vivir lo que hemos vivido nosotros cuando éramos jóvenes
en la década de los 70s o de los 80s. Y quizás porque no se dan cuenta que el problema al fin y al cabo no es nuestro. Nosotros, mal que bien, estamos de salida. El problema es justamente de ellos, que van a tener que trabajar y construir una familia en un país que, si sigue así, va a ser inviable. Y lamentablemente, en la mayoría de estos jóvenes en las universidades les han metido un chip neomarxista, relativista, pro ideología del género, comenzando por la Universidad Católica, que realmente de católica tiene muy poco. Yo creo que el Señor nos está gritando también a nosotros hoy, queridos hermanos, Efetá, ábrete. Y ese ábrete supone escuchar lo que Dios nos quiere decir en este momento, en este aquí y ahora que estamos viviendo en el Perú. Y tener también el coraje y la valentía de seguir luchando por nuestra patria, de no caer en tristezas ni desalientos, ser solidarios con las personas que más necesitan, con los más pobres, y no perder la esperanza en un futuro y en un Perú mejor. Pidámosle al Señor que nos dé esa fuerza, que nos libere de nuestros miedos, de nuestros temores, de nuestros desalientos, y que nos ayude a escuchar y a proclamar con valentía su palabra. Que así sea.